Bienvenidos a Viviendo Así Podcast. Este es el episodio 5. Es un episodio previamente grabado en el año 2021, en el año en el que empecé el podcast, solamente que por problemas de mi salud mental había detenido la publicación del podcast hasta este momento. Entonces estoy retomando la edición y publicación. Entonces este episodio es episodio número 5 y pido disculpas a Alicia por la tardanza, pero aquí está finalmente. Disfrútenlo. ¿Podrías presentar a Alicia? ¿Quién eres y qué haces? Hola, ¿cómo va? Bueno, mi nombre es Alicia Caloso. Yo soy psicóloga hace muchos años y bueno, en mi camino de psicología he transitado varias áreas. Una de las áreas que más me gusta trabajar es el área de discapacidad. Otra área que me gusta mucho también abordar es el área de sexología. En sexología, bueno, ahora estoy haciendo una especialización. Hace muchos años también empecé como un emprendimiento, aparte de la licenciatura en psicología, que se llama De Boca en Boca, que bueno, tiene que ver también con todo esto. ¿Hace cuánto empezaste con especializarte en el área de sexología? En el área de sexología, bueno, en realidad siempre durante la carrera, cuando yo estudiaba psicología, siempre que había alguna materia, algún seminario, algo relacionado, me inscribía. Y de ahí tardé como mucho tiempo en concretar, digamos, la especialización. Hace 2 años empecé, digamos, lo que es la especialización, con el tema después de la pandemia. Postergó porque la particularidad de la especialización era la presencialidad. Se trabajaba mucho desde el lado vivencial, desde el lado de la experiencia, desde el lado de los testimonios. Entonces, bueno, y había muchos profesionales de muchas especialidades, entonces muy rico desde ese lugar. Y la especialización regía en esto, ¿no? En la presencialidad. Con esto de la pandemia se postergó. Y bueno, vamos a retomar ahora porque si no se nos va mucho tiempo. Este año sí vía virtual, no nos queda otra para no atrasarnos mucho. Pero sí, estuve, desde que conocí a la profe, estuve como 10 años para concretar la especialización. A veces toma tiempo concretar algo que uno quiere y que le ha dedicado interés, pero cuando lo hace con tanta gana y tanta pasión de que el tiempo que al final uno dedicó a otras cosas, ahora es como, esto era lo mío y esto es lo que tengo que hacer. Exactamente. Son horas, primero que pasan volando, sabe ser, digamos, una vez al mes. La especialización es un posgrado, digamos, en sexología, que después nos da la habilitación también como para educadores sexuales. Acá en Argentina está, digamos, lo que es la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces nos da la habilitación para poder ejercer desde ese lugar, más, digamos, la especialización de sexólogos, ¿no? Entonces pasan volando. A mí las horas que estoy ahí conectada con eso, es eso, nada más. Es impresionante, como cuando a uno le gusta algo, nada, lo hace con pasión. Totalmente. Antes de hablar de tu emprendimiento de Boca en Boca, ¿qué tal si hablamos un poco acerca de qué es la sexología y por qué es importante que las personas puedan aprender de ella y podemos interiorizarnos más en este mundo que en Latinoamérica, a pesar de que algo súper natural, es tan tabú todavía y hay tantos problemas a niveles legales? Que ya en Argentina ya aprobaron muchas leyes que en otros países todavía no se están aprobando y que por ejemplo en Chile estamos luchando para que se legalice el aborto libre y gratuito, y también las enseñanzas de sexología, porque de educación sexual en los colegios, porque así se evitarían muchos problemas en torno a otras cosas también, al abuso, a la violación, etcétera, y hay tantas cosas. Entonces hablemos un poco acerca de la sexología. ¿En qué nos podrían ayudar? Las personas siempre como que inevitablemente asocian sexología, sexualidad con genitalidad, ¿no? Y
bueno, yo misma, o sea, siendo psicóloga, teniendo trayectoria, habiendo hecho un montón de actividades en cuanto a eso, cuando nos preguntaron qué era la sexología para nosotros, fue una variedad de opiniones, ¿no? Y después, en realidad, cuando uno se adentra en toda esta especialidad y demás, se da cuenta que la sexología es amplia, o sea, la sexología es una disciplina que abarca todo lo que es, digamos, la emocionalidad, lo corporal, la prevención, como hablabas vos, ¿no? La información, la parte anatómica, toda la parte postural, toda la parte en cómo uno vive esa sexología, la aceptación de su sexualidad, cómo la muestra, todo el precepto que cada uno va teniendo en cuanto a eso, porque nosotros vivimos en sociedad y también uno va creciendo con ciertos preceptos que la sociedad te va poniendo, ¿no? En esto de género, que hoy en día está tan en boga, ¿no? Que la mujer en su momento tenía que hacer tantas cosas, el hombre era el sustento del hogar, eso se fue cambiando durante los años. La sexología es integral, abarca todo esto, ¿no? Decimos, ¿no? En la parte anatómica, en la parte del cuerpo, por ahí, ¿qué vemos? Cuando estamos en el secundario, tal vez en algún libro de anatomía que nos enseñan las partes masculinas del hombre y la mujer, las partes externas, pero tenemos partes internas, o sea, la vulva no es solamente los labios, sino la vagina, todo lo que no se ve, que tampoco es lo que no se dice, ¿no? El pene, todo lo que tiene por dentro, todo. Entonces son todas estas cosas que, bueno, están de la boca para afuera porque, bueno, está en la currícula, se tiene que dar de cierta manera, pero, bueno, en cuanto a la ESI, la ley acá está aprobada hace muchísimo tiempo, pero todavía hay escuelas en donde cuesta que se pueda hablar de educación sexual integral, ¿no? Sí. Esto es lo que hablamos, ¿no? De la integralidad, ¿no? Que es un conjunto de todo, no es que se ven cosas separadas, es un todo, la persona. La persona sí, en serio, porque influye mucho en el autoestima el no conocer su sexualidad o el verse limitada por las creencias culturales que se viven alrededor, y el amor propio va disminuyendo y al final nos afecta en todas las áreas de nuestra vida al final cuando no desarrollamos esa parte. Sí, porque esto es, a ver, la sexualidad es desde que nacemos, porque uno parece que habla de sexualidad y es un adulto, ¿no? O sea, la sexualidad, somos seres sexuados, digamos, desde que nacemos, desde el momento en que naces, un nombre, te asignan, ¿no? Y eso no, también el tema de la asignación, el tema de... esto después es un proceso, hay como un montón de definiciones de sexología, si se puede decir, ¿no? Yo siempre trato de sacar de cada autor un poquito. Bueno, a mí me gusta mucho hablar de Master y Johnson, que son los primeros como pioneros. Ellos eran marido y mujer y trabajaron en la investigación, fueron los primeros que pudieron dar como alguna base científica sobre esto, ¿no? Porque era un tema que no se hablaba, ¿no? Si bien desde que hablamos de sexología, bueno, te vas a Freud, pero son otros conceptos, ¿no? Son como segmentados. Por ahí hay autores que toman la segmentación, entonces está bueno hablar desde lo integral. Y esto después del autoconocimiento, un montón de cosas que no se hablan todavía. Vos las hablas, tal vez las lees, si se habla es con cierto respeto. Yo siempre digo, o sea,
todo el mundo tiene sexo, pero nadie habla de él. Sí, totalmente. ¿Qué pasa ahí, no? Y los niños al final terminan aprendiendo de sus amigos y no de alguien que haya tenido experiencia y que pueda informarles bien cómo es el asunto. Exactamente, ¿no? Y yo he visto mucho, digamos, en lo que es nivel inicial acá, que se llama Jardín de Infantes, son niños pequeños, 4 o 5 años, en donde se dan talleres y hay cosas básicas, ¿no? Desde el respeto a mi propio cuerpo, de que el otro no me toque, que yo tengo mi espacio el consentimiento personal. Exactamente. Esto de por qué tengo que darle un beso a todo el mundo, ¿no? Sí. A la tía, al tío, el no sé qué, a la gente que a lo mejor, y el empezar a escuchar al niño también, no, a ver, si no quiero esto de respetar su espacio y el conocimiento, ¿no? Y en ellos se va armando ya un sistema de preguntas. Entonces por ahí te preguntan, vos estás comiendo así y ¿qué es la vulva, por ejemplo, no? Capaz que, entonces lo primero, yo siempre digo, lo primero que hay que hacer es como contextualizar. Bueno, a ver, ¿dónde lo escuchaste? Bueno, si fue en la escuela, bueno, sabemos que fue la señora, tal vez que quién te lo dijo. Primero preguntar, ¿no? Porque siempre uno es como que se atraganta, se queda sin aire y decir, ¿qué respondo? Y respondes como adulto, porque respondes ante eso. Entonces, primero situar, a ver, ¿qué me está preguntando? ¿Dónde lo escuchaste? ¿En qué contexto? Y después, dar una respuesta muy concreta, porque, a ver, los niños no tienen toda la información que tenemos los adultos. Entonces, con una respuesta concreta, ellos ya se quedan conformes, porque esto, no sé, después pregúntale a tu papá o pregúntale a tu mamá, porque empieza así, que es nena o nene, no, pregúntale, siempre le tiran al otro, y después le terminan preguntando a un amiguito, que el amiguito va a saber lo mismo. Exacto. Entonces, con algo bien concreto, el niño ya se queda conforme de que uno le ha respondido, tiene la información y después cuando necesite va a alargar otra pregunta. Por eso es tan importante el tema de la educación sexual integral desde el comienzo, ¿no? Desde casa, desde la escuela, y que no sea un tabú. Y llamar las partes físicas de una persona con los nombres propios y no con apodos. Totalmente. Claro, bueno, mira, nosotros en la especialización hicimos una dinámica y descubrimos 120 nombres que le decían al pene y a la vulva, o sea, 120 de uno y los escribimos a todos, los tenemos, porque es cierto, y también depende mucho la cultura, por ejemplo, porque en diferentes países se les va como diciendo diferentes nombres. Sí. Acá había pasado en Argentina que había ido una nena que decía de una forma y nada, la terapeuta lo tomó como, no sé, que era un juego, qué sé yo, llamaba de esa forma, porque en el país, no me acuerdo cómo era en ese momento, pero en el país donde vivía ella antes, la llamaban así. Se va a decir, claro, es una omisión que se está haciendo, porque es cierto, cada cultura tiene sus modismos, su forma. Entonces, bueno, es muy interesante porque, a ver, hay un abanico muy grande. Es como que cada persona es particular en su sexualidad. Entonces, hay que acompañarla y poder y saber acompañarla desde su particularidad, ¿no? Y al ser tantas personas, hay un abanico grandísimo. Lo he visto mucho en los niños pequeños que tienen como distintos nombres y los papás tampoco, como nunca tuvieron una educación sexual, entonces no saben cómo explicarlo porque ellos mismos no tuvieron esa educación. Entonces ahora, ¿cómo lo enseñan a sus hijos y cómo ser un buen ejemplo? Porque hay muchos padres que quieren aprender pero no saben cómo.
ser buenos ejemplos, pero ¿dónde está el conocimiento que ellos pueden acceder? ¿Quién se les enseña? Porque hay que aprenderlo. Exactamente, sí, nosotros tenemos como un proyecto bueno, acá el tema de los papás, hay pocas escuelas en donde los incluyen a esto, digamos, se imparte también de una manera, hay escuelas que están muy lindos los talleres que hacen, pero son muy pocas las que hacen estos talleres para los papás, ¿no? Porque ellos también necesitan la información, o sea, se les notifica, a veces se les notifica que no deberían por qué notificarlo, porque al estar la ley es parte, digamos, de la educación. Pero bueno, hay escuelas en donde notifican y todavía hoy hay padres en donde no acceden, digamos. Al niño lo tienen que sacar del aula para, no sé, hacer otra actividad. Cuando se habla, eso todavía yo no lo puedo comprender, porque, o sea, teniendo la posibilidad de acceder y todo, pero bueno, depende, hay que respetar también cada cultura, cada ideología, ¿no? Pero los papás que están como ansiosos por aprender no tienen esos espacios, ¿no? Y a ver, yo hablo de las escuelas porque es el lugar en donde el papá tiene mayor acceso con el niño. Porque a mí me ha pasado que yo he intentado hacer talleres presenciales sobre sexualidad, no específicos para padres, pero cuando está la palabra sexualidad, es como que la gente, no, tengo que, no sé, dejé la leche en el fuego, tengo que volver, no voy a poder ir. Ay, no, me salió turno al médico. O sea, todavía falta ese paso, ¿no? Son pocos los papás estos que tienen como mucha ansiedad por aprender para poder compartirlo, ¿no? Con el niño. Sí, ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen sus tabús. Exacto. Y cargan con cosas. Por ahí. Sí, un padre le enseña a su hijo eso, no quiere decir que el niño va a salir y tener sexo con todas las personas del mundo, ¿no? Es otras cosas que... Es como quitar ese tabú. Sí, eso que vos estás diciendo se escucha muchísimo en esto. No, bueno, yo no quiero. No, al contrario, a ver, no, yo siempre digo, no le vas a poner una imagen, digamos, de pornografía al niño o un video, porque primero el niño no lo va a entender. Exacto. O sea, porque es así, no lo va a entender. En su pensamiento no ingresa toda la información que tiene el adulto. Es una información muy básica, partiendo del autoconocimiento, partiendo de su anatomía, partiendo de lo que siente, de cómo se está viendo. Bueno, el tema de las infancias trans es un tema totalmente difícil, por ejemplo, porque el niño no se está encontrando en el cuerpo que se ve. Entonces lo que está sintiendo, nadie, todo el mundo lo está entendiendo. Y bueno, las mamás particularmente en esta temática sufren muchísimo porque no saben dónde ir a buscar ayuda, ¿no? En esto de... y hoy en día todavía yo lo escucho y yo digo, por Dios, ¿no? ¿Cuánto más hay que seguir? Porque decimos, sí, hemos avanzado muchísimo, sí, pero nos queda mucho todavía por seguir avanzando. Entonces, cuando el niño pregunta, encima si está con todo esto en su cabeza, en su sentimiento de que no se encuentra, de que no se está reconociendo, y encima nadie lo entiende y lo está juzgando, porque pasa esto, ¿no? Se ve mucho desde la parte del juzgar, ¿no? En esto de que, no, bueno, vos sos nena, tenés que jugar con las muñecas, vos sos nena, tenés que jugar con los autitos. Yo en mis páginas de psicología, en las redes, pongo esto, ¿no? Mucho de, a ver, somos los adultos responsables de las infancias felices primero, y de no segmentar. A ver, a una nena le pueden gustar con los autitos, ¿por qué no la vamos a dejar jugar con autitos? A ver, si es un juguete, esto de que el adulto le está poniendo toda la significación a ese autito, y
A ver, un niño, ¿por qué no cultivar una paternidad responsable desde jugar con las muñecas y darle de comer y cuidar? No, entonces cuando yo veo estas cosas y por ahí las escucho, tengo que poner como en una postura, tengo que poner porque realmente respeto siempre, porque muchas veces pasa desde la desinformación, ¿no? En esto de que, bueno, el imaginario que uno tiene, sexualidad, genitalidad, que el adulto muchas veces hace esto, entonces, bueno, se le enseña sexualidad y sí, le van a poner una imagen de que después van a salir... No, a ver, hay mucho por construir en un niño. Y a ver, si pasa una situación así, está totalmente en negligencia, ¿no? Yo creo que las personas que trabajamos en sexología nos formamos mucho para poder brindar este tipo de información y como descontracturar un poco esto, ¿no? Porque se le pone un peso que parece que uno va a hablar, wow, o sea, no sé, de una guerra mundial. Y estamos hablando de lo que somos continuamente, diariamente. Entonces uno trata como descontracturar, el chiste descontractura mucho en esas situaciones. Yo en las reuniones de boca en boca sale cada experiencia de cada una y va a través de chistes, ¿no? Porque a través de la risa uno como que descarga y como que sale así y se acuerdan de situaciones y entonces a eso le sacás como un peso grande también de ponerle toda la seriedad y como una problemática, ¿no? Los entornos en los que se enseña esto son ambientes bastante seguros y no son ambientes en los que uno va a salir a publicar todo lo que escucha, sino que son ambientes adaptados para hablar de estos temas. Y nada de lo que se hable es ridículo, porque todos tenemos experiencias distintas y vamos a aprender de las otras experiencias también. La privacidad de uno, ¿no? Exacto. Eso está bueno lo que decís, ¿no? Porque yo siempre digo, uno mientras dentro de su privacidad pueda hacer lo que quiera, siempre consentido, ¿no? Esto de con el consentimiento del otro, eso hay que tenerlo totalmente siempre como presente, ¿no? Hay miles de cosas para experimentar, hay miles de cosas para hablar, hay miles de cosas que le pasa a cada uno, que capaz no te animás a hablarlo con nadie también. Porque vas al médico y el médico y sí, no sé qué me va a decir que estoy mal, que por ahí qué pasa, o no pasa desde lo físico, por ahí entonces no es el médico el que tiene que escuchar por ahí desde ese lugar. A mí me pasa mucho con personas, con mujeres, digamos, que no tienen como lubricación, que les falta por miles de situaciones. Y van al médico y como que se sienten incómodas en preguntarle al médico sobre esa situación. Entonces, claro, cuando nos conocemos ahí, sale eso y después de atrás de eso salen un montón de cosas más. Exacto. En la página de boca en boca, por ejemplo, esto de la privacidad que decías vos, qué sé yo generalmente las personas que van a las reuniones no quieren que se saque la foto y se publique como en el grupo y todo. Entonces, yo siempre respeté eso. Creo que tengo muy poquitas, así que, bueno, qué sé yo, despedidas solteras o en otro contexto, pero en las reuniones todas me piden, no hay problema, sacamos la mano, pero rostros no. ¿No? Sí, eso es común también. Sí, porque como ya es un tema bastante como privado y tabú, es difícil poder salir y hablarlo. Ahora me he fijado sí que en los grupos de adolescentes, adultas jóvenes,
los grupos como feministas se está hablando muchísimo de esto para poder informar y entregar la información necesaria de cómo vivir nuestra sexualidad, porque se nos limita demasiado y nos hacen pensar muchísimos tabús alrededor de las relaciones sexuales, para partir de que si no duele está bien, y no es así. Tiene que ver muchos temas en relación. Esos tabús pequeños, sí, que uno tiene ya puesto en la cabeza y que actúa en base a ello. Exacto, y con esta educación vamos a conocer de que no es necesario, que hay otras formas de poder solucionarlo para poder disfrutarlo sin dolor. Y así tantas cosas más. Exacto. Y como hablamos un poco acerca de cómo enseñarle a los niños y cómo se les enseña a los adolescentes, porque tienen un poco más de vergüenza, tienen más curiosidad, pero vergüenza sí. ¿Y cómo se toca el tema con ellos, con los adolescentes? Y también, desde la pregunta, el adolescente, como vos decís, está como un poco más desinhibido, porque ahí ya se ve el cambio generacional. Ahí se ve mucho. Entonces, el adolescente capaz que te pregunta, o sea, me gusta mucho y me están pasando cosas. Y siempre desde el lado del respeto y demás, pero y a ver, ¿y qué cosas? ¿No? Porque me pasan cosas, o sea, es como un misterio, no se termina de decir. O las duchas intensas que hacen en el baño, que bueno, yo trabajo mucho con papá y se nos sale más del baño y bueno, dale su espacio también, si él necesita su espacio. El adolescente está en plena etapa de autoconocimiento corporal, manual, y lo felicito. Yo siempre digo, a ver, los adultos lo que muchos no han tenido es esto, ¿no? ¿Por qué? Por la vergüenza, por el tabú, porque esto no se hace, porque... A ver, hay cosas, como el tema de la masturbación, por ejemplo, que esa palabra no se dice, ¿no? Vos cuando preguntás, a mí me pasa mucho, y bueno, ¿y quién se masturba? Y empiezan todos a bajar la mirada. Entonces estamos hablando de que atrás hay sentimientos de culpa, hay sentimientos de todo, de que no se hace, ¿no? Entonces yo siempre digo, a ver, necesitamos que estos adolescentes tengan su espacio, ¿no? Y sepan, si bien lo van sabiendo, pero como ahí se necesita siempre el adulto marcando en esto de, bueno, yo siempre digo, lo peor que le pueden hacer a los adolescentes es ir y golpearle la puerta y salir. No, a ver, de última decirle, bueno, anda y bañate ahora, porque no sé, tenemos una fiesta y tenemos, entonces bueno, está 3 horas en el baño, pero ir, golpearle la puerta, no, porque ahí ya estás invadiendo su tiempo, su espacio, ¿no? Y está bueno esto de ir teniendo y respetando sus momentos, ¿no? Que, bueno, a los padres cuesta mucho esto, en esto del crecimiento, ¿no? Como que es un la preadolescencia, de ya muchos más chicos, estamos hablando de 11 años, en una preadolescencia en las conductas sociales más. Entonces ya la adolescencia se está viendo un poquito como antes. Entonces empiezan y que no se baña, y cuando se baña hasta 3 horas, y que entonces yo creo que el adolescente hay que acompañarlo mucho desde la frontalidad. El adolescente hoy en día es frontal. Yo siempre digo, se los recalco mucho a los papás, en el consultorio, por ejemplo, los conozco a veces más que los propios papás. ¿Por qué? Porque conmigo se animan a hablar desde otro lugar, ¿no? Con papá y mamá, y bueno, hay cierto pudor todavía en esto, que le voy a decir, no me golpea, mami, porque estoy haciendo mis cosas. No le va a decir eso. Es como que... Pero en cuanto a las preguntas, por ejemplo, a mí me pasa mucho que llegan y, bueno, me pasan cosas, bueno, ¿qué tipo de cosas? Entonces empieza, y bueno, y a la noche, y bueno, y que se me para el pene, y yo ya no sé qué hacer, y cómo, y si me gusta una chica, y me pongo atrás
de algo para que no se me... Entonces, bueno, ya todas estas cosas, y está bárbaro que ellos mismos los puedan ir como persintiendo, ¿no? Persintiendo, y esto de decir, a ver, ¿y cómo actúo en base a eso? ¿No? Porque antes, bueno, el adulto de hoy es como que, bueno, lo hacía como iba. Ahora no, y bueno, ¿y qué hago? Y bueno, en el tema de la información en cuanto a la prevención, por ejemplo, de embarazos o enfermedades sexuales, siempre son, en los adolescentes es algo que es constante. Ellos preguntan, ¿no? Conmigo cuando... yo trabajo mucho, hace 2 o 3 años ya que estoy trabajando con adolescentes, era un área en donde no me animaba mucho como incursionar, y estoy encantada, la verdad que estoy encantada por la forma en que se manejan, ahí se ve mucho el cambio generacional, y se manejan con esto, con la frontalidad, preguntando. Yo siempre les digo, porque ellos dicen, y si no está en Google, no existe. Sí. Entonces, bueno, pero las cosas de Google por ahí no son 100% como las pinto, porque hay cosas que uno necesita como tener como la palabra del otro, le digo, para poder... Ah, bueno, sí, porque en Google decía tal cosa y esto y lo otro, y entonces será, te dice. Y de ahí se arma un debate, esto, ¿no? Del debate. Bueno, con la ley del aborto, acá hubo en los adolescentes, en los y en las, se ha movilizado mucho esto del debate, ¿no? Y me ha pasado mucho de esto de que había adolescentes que se paraban desde esto, bueno, sí, porque la legalización desde ese lugar solamente. Yo siempre digo, los extremos, ningún extremo es bueno. Entonces, bueno, sí, porque se tienen que aprobar. ¿Y vos sabés por qué? O sea, conocemos en esto, ¿no? Y no, pero bueno, es bueno para la mujer porque tiene que elegir. Bueno, pero a ver, conozcamos qué es lo que está diciendo, desde qué lugar se para. Impresionante, o sea, cómo pueden después sustentar eso, ¿no? Entonces, sus opiniones, buscamos información, claro, y información. La información es crucial, de una manera en que ellos les llegue, ¿no? En esto de la frontalidad. Yo creo que ellos son como muy frontales y necesitan ser escuchados, ¿no? Porque, porque vos sos chico, no sabes nada, ¿no? En esto que mucho se lo minimiza. Sí, deberían darle el espacio y la confianza para que ellos puedan desenvolverse, y también sus opiniones, de que si bien son pequeños, pero que sean pequeños no quiere decir de que no tengan el conocimiento para poder expresar sus propias opiniones, porque son sus vivencias, es su realidad. Entonces, si nosotros limitamos esas opiniones, ¿cuándo nos van a tener confianza a nosotros como adultos? Si no le estamos dando ese espacio para que ellos se desenvuelvan y se expresen. Por eso mismo hay esas vergüenzas se da esa vergüenza con los padres, porque no están dándoles esos espacios. Poder darle las herramientas también, como vos decís, en esto de en algún momento o algo, cuando se ve en la tele, cuando son niños, pasa mucho de que, no sé, hay una película y se ve una escena íntima en la tele, y los padres cambian inmediatamente como que cambian el canal, así cambian para otra cosa, ¿viste? No, ni siquiera se habla. Exacto. Después poder retomar eso, bueno, no era porque vos en este momento veas, tal vez, pero los chicos preguntan. Inevitablemente a mí me ha pasado mucho de que después en consultorio me pasa mucho de que sí, no, porque mi mamá y mi papá y me cambiaron el canal, pero bueno, yo les quería preguntar qué estaba pasando, por ejemplo. Entonces, no, a mí me encanta trabajar con niños porque son tan espontáneos y genuinos, y ellos, bueno, y te preguntan, y bueno, pero y sin todo lo que el adulto cree que lleva consigo, porque capaz que nunca vio, o se estaban dando un beso y dice, pero eran novios, ¿viste? Y uno, no, es todo lo que uno se hace. Entonces, no, pero bueno, eran novios. Entonces, son mágicos. Los niños, yo las respuestas que me dan los niños,
me dejan siempre con la boca abierta pero es muy cierto lo que decís vos, el espacio tenemos que tratar de empezar a crearlo, no de evadirlo, y de tomarlo. Cuando me pregunta algo, responderle, porque eso es lo que pasa también, ¿no? Cuando el niño, por ejemplo, no tiene la respuesta, nada, es como que hay un bache, un vacío, ¿no? Y eso va creando cosas, improntas, en que después más adelante van a ir repercutiendo, ¿no? Y en el adolescente hoy está como mucho más proactivo, o sea, por más que tenga vergüenza, qué sé yo, tiene como otras herramientas. El adolescente tiene la herramienta de internet hoy en día. Va a salir a buscar la información. A veces no sabe. Claro, te busca lo que es, pero no sabe, tal vez a lo mejor no es un sitio 100% fehaciente, porque bueno, te da como información concreta, pero y no sé, lo puede haber escrito cualquiera también. Hoy en día hay muchos blogs, entonces necesitan saber dónde tienen que ir. A mí me ha pasado de que, bueno, hemos entrado a páginas juntos, siempre con el consentimiento de los padres, ¿no? Esto también tiene que estar como muy hablado con los papás, porque inevitablemente el adolescente el tema de la sexualidad en algún momento lo trae a consultorio. Entonces yo siempre me manejo con esto, ¿no? Habla siempre, yo creo que tienen esta confianza también para conmigo, porque lo que recalco es, lo que se habla en consultorio, lo que se habla ahí, queda ahí, ¿no? Entonces saben inevitablemente que yo no voy a ir y contarles a los papás, pero los papás están siempre al tanto de la temática que se va trabajando. Eso también es muy importante, ¿no? El acompañamiento, porque también después en casa van a ir saliendo otras cosas. Entonces, bueno, el papá vendrá y me planteará, mira, no pude con esto, o sí pude, pudimos hablar. Entonces eso es muy lindo también. Yo creo en la integralidad en todo. Cuando uno acompaña desde diversos aspectos, desde diversos puntos, el proceso se hace mucho más rico. Y cuando todos los integrantes se involucran, aún más, ¿no? Esta fue la primera parte del episodio 5, Educación Sexual Integral sin tabúes, con Alicia Caloso. La segunda parte va a ser el episodio 6 y vamos a hablar de su emprendimiento de boca en boca. Como se alargó bastante el episodio, lo decidí dividir en dos, entonces esa parte que es más ya para adultos lo tocamos en el episodio 6. Puedes escucharnos en Spotify como Viviendo Así Podcast y también en nuestra página web www.viviendoasipodcast.com y en nuestras redes sociales con el mismo nombre. Te esperamos.